Mucho gusto en estar con ustedes en la Semana de Cultura Laboral, un esfuerzo muy importante que se hace a nivel nacional para ofrecer capacitación para mucha gente interesada en distintos temas, ¿no? Entonces, la sesión del día de hoy tiene que ver con cuestiones de normas de salud y seguridad en la agricultura para principiantes. Lo titulé así porque la primera parte de la sesión tiene que ver con un breve repaso sobre las normas de salud y seguridad de los trabajadores en la agricultura. Y la segunda parte de la sesión vamos a revisar un poquito la norma que tiene que ver con el uso de agroquímicos, la norma de la STPS para el uso de agroquímicos, pues que es muy importante que ustedes interesados en el tema conozcan un poquito su contenido y todo lo que tiene que ver con los aspectos de salud y seguridad para los trabajadores del campo. ¿Ok? Bienvenidos a la sesión y espero que sea de mucha utilidad. Si ustedes tienen algún comentario o alguna duda, pueden escribirlo en el chat para que al final de la explicación podamos dar espacio para que los compañeros de Canacintra me ayuden a leer los comentarios o las preguntas y pueda yo hacer algún comentario también adicional. La presentación con todo gusto se las voy a compartir. Puedo colocarla cuando empecemos en la sesión de preguntas para que ustedes la descarguen desde Zoom. Y también voy a compartirla con los coordinadores de Canacintra para que en el grupo de WhatsApp también sea compartida a través de ese medio. Entonces, sin problema, con gusto les comparto la presentación. Hay algunas abreviaciones en el material que les estoy proyectando. Me gustaría que se quedaran ahorita de momento con dos abreviaciones importantes. La primera es la de NOM. NOM significa Norma Oficial Mexicana. Recuerden ustedes que en México tenemos dos tipos de normas o estándar, bueno, normas. Las normas oficiales mexicanas siempre van a ser de cumplimiento obligatorio. Entonces, cada secretaría elabora las normas oficiales mexicanas de los temas que administra. Por ejemplo, la Semarnat tiene normas sobre temas ambientales. Pero en el caso de los temas de salud y seguridad, es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social quien tiene normas específicas sobre esos temas. Siempre que ustedes vean en México una norma oficial mexicana, es de cumplimiento obligatorio. Entonces, los temas de salud y seguridad en México, en los distintos sectores productivos, son de cumplimiento obligatorio. El otro tipo de normas que tenemos en México se les llama, bueno, se les llamaba antes normas mexicanas. Y en su título se abrevian como NMX, seguida por un numerito. Pero actualmente, eso que llamábamos antes normas mexicanas, que son de tipo voluntario, actualmente se llaman estándares, ¿sale? Entonces, las normas mexicanas actualmente se llaman estándares, porque en México cambió lo que conocemos como la Ley de Infraestructura de Calidad. Y pues ahora lo que eran las NMX se llaman estándares, pero las NOM, que son de cumplimiento obligatorio, siguen llamándose como las conocemos, normas oficiales mexicanas. Ok, el otro término que me interesa de todas estas abreviaciones que ustedes tengan a la mano es lo que se llama aquí POE. POE, en el contexto de nuestra charla, se refiere al personal ocupacionalmente expuesto, es decir, aquel personal que puede tener un riesgo de trabajo derivado del tipo de trabajo que realiza. Por ejemplo, un soldador está relacionado con
trabajos relacionados a la soldadura. Recuerden que los soldadores tienen, por ejemplo, un tanque de un gas que utilizan para soldar, un tanque de oxígeno. Se generan chispas del trabajo que se hace de soldadura. Entonces hay riesgos asociados a ese tipo de trabajo. Y en el caso de las personas, por ejemplo, que trabajan en campo, algunos cargan bultos muy pesados. Por ejemplo, cajas de cosecha de mango o cajas de cosecha de aguacate, aquí en la zona de Michoacán. Entonces hay ciertos riesgos asociados a esas tareas de carga, de manejo manual de cargas. También podríamos hablar de personal ocupacionalmente expuesto para los que posiblemente entran a un cuarto frío en un empaque de frutas y vegetales y duran tiempos prolongados de su jornada de trabajo en ambientes muy fríos. O podríamos también hablar de personal ocupacionalmente expuesto, como los aplicadores de plaguicidas, ¿no? Que aplican sustancias tóxicas en los cultivos para controlar plagas y enfermedades de los cultivos. Entonces, todos estos son ejemplos de personal ocupacionalmente expuesto y en nuestro material lo vamos a ver abreviado como POE. Y también tenemos lo que se llama el SAST, es el Sistema de Administración de Salud y Seguridad en el Trabajo. Bajo las normas oficiales mexicanas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el Sistema de Administración de Salud y Seguridad del Trabajo tiene que ver con todas aquellas políticas, todos aquellos procedimientos que se establecen en un centro de trabajo para prevenir situaciones de daños a la salud de los trabajadores, como enfermedades relacionadas al trabajo, y también para prevenir accidentes que pueden suceder en el trabajo. ¿Ok? Bueno. Entonces, en ese contexto, la salud y seguridad en el trabajo es muy importante porque muchas personas pasamos mucho de nuestro tiempo, de todos los días, en nuestro centro de trabajo, sea una huerta, un invernadero, una cuadrilla de cosecha. Y ese entorno laboral en el cual nos desarrollamos puede afectar el bienestar físico, la salud y la integridad física de las personas, o incluso el bienestar psicológico o intelectual, debido a las relaciones que se dan entre las personas, que pueden en algunos casos ser relaciones negativas, ¿no? También la higiene y seguridad en el trabajo y la calidad de vida son esenciales porque pues todos buscamos tener un lugar donde desarrollar un trabajo y eso nos genera un ingreso, pero queremos hacerlo en condiciones de higiene y seguridad, ¿verdad? Para poder pues hacer un trabajo decente. Entonces todos estos aspectos tienen que ver con el tema del día de hoy. Hay una responsabilidad legal y moral de garantizar un lugar de trabajo sin riesgos innecesarios ni condiciones ambientales que provoquen daño a la salud de los trabajadores. Esto en esencia es una responsabilidad de los patrones, de los empresarios que contratan gente para trabajar en sus empresas, ¿no? Y debemos tomar en cuenta que las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo pueden provocar enormes perjuicios a las personas y a las organizaciones, ya sean costos humanos por accidentes fatales, costos sociales, costos económicos. Y bueno, precisamente se establece un programa de salud y seguridad en el trabajo como un programa preventivo, ¿no? Entonces debemos entender que nuestro enfoque en un programa de salud y seguridad en el trabajo es prevenir accidentes y prevenir enfermedades relacionadas al trabajo. Entonces, esa es la meta, ¿no? Por eso entonces, cuando se hacen evaluaciones de riesgos, se debe tomar en cuenta la relación que tienen los trabajadores con su entorno laboral. Entonces, cuando hablamos de higiene laboral, hablamos de evaluar el riesgo de accidentes de trabajo y de enfermedades de trabajo relacionadas con el entorno físico, en la huerta, en el invernadero, durante la cosecha, en las operaciones de empacado,
el entorno psicológico, la aplicación de principios ergonómicos y los temas de salud ocupacional. ¿Qué es el entorno físico? El entorno físico tiene que ver con muchos factores, como que la iluminación en el lugar de trabajo sea adecuado, la ventilación ayuda a eliminar gases, humos y olores desagradables. Si ustedes, por ejemplo, analizan cómo eran las operaciones de empacado de aguacate aquí en la región de Uruapan, muchas plantas empacadoras hace más de 10 años no tenían extractores de polvo. Y algunas personas se quejaban de tener irritaciones en vías respiratorias porque el polvo durante el cepillado del aguacate pues era respirado en el ambiente de las áreas de empaque. En la actualidad, muchas de las plantas empacadoras tienen un sistema de extracción de polvo acoplado a la línea de selección y empacado. Entonces se han mejorado las condiciones de ventilación en las instalaciones de empacado, lo cual pues, es positivo para la gente que trabaja en los empaques, ¿no? Aparte de la iluminación y la ventilación, otro factor importante tiene que ver con la temperatura, que esté en los niveles adecuados, ¿no? Nuestro cuerpo, digamos, es estable a la temperatura normal que tiene nuestro cuerpo, 36 grados, pero cuando nosotros bajamos la temperatura para trabajar a temperaturas demasiado bajas, que se les llama temperaturas abatidas, por ejemplo, en cuartos fríos o en cuartos de congelamiento de alimentos, o cuando trabajamos en campo a temperaturas muy bajas cuando aún no amanece, o bien cuando trabajamos a temperaturas demasiado altas, por ejemplo, los campos en tierra caliente donde se cultivan melones, pepinos, mangos, y la gente dura demasiado tiempo en esas condiciones, puede deshidratarse o puede tener un golpe de calor. Entonces, la temperatura también es un factor a tomar en cuenta. El ruido, de la misma manera, ¿no? Muchas veces en las plantas empacadoras o procesadoras, llegamos, o las maquinarias agrícolas llegan a generar un ruido excesivo que puede llegar a causar daño al operador de la máquina o quien está en esa estación de trabajo. Entonces, otro factor a tomar en cuenta en el entorno físico. La comodidad también es un factor importante del entorno físico, en el sentido de que tengamos un entorno agradable y amigable, ¿no? Que motiva a la gente a regresar a trabajar pues todos los días, ¿no? Pero no solamente está el entorno físico, también está el entorno psicológico en el trabajo. Esto incluye las relaciones humanas y agradables entre compañeros de mi puesto de trabajo, pero también relaciones humanas agradables con la gente que es mi supervisor, mi jefe de área, ¿sí? El tipo de actividad debe de hacerse de una manera que sea una actividad que motive a realizarla, ¿no? Eso también forma parte del entorno psicológico. El estilo de administración que hay en la empresa, que sea un estilo participativo, donde se tome en cuenta la experiencia, la opinión de los trabajadores, todo eso favorece a un entorno psicológico positivo en el trabajo. Otro factor es la eliminación de posibles fuentes de estrés. Por ejemplo, cuando la gente realizamos tareas repetitivas todo el tiempo, puede ser que esas actividades monótonas haga que nosotros dejemos de sentirnos pues motivados para hacer todos los días la misma tarea, ¿no? O puede ser que tengamos jornadas más allá del horario normal, ¿no? Si una jornada diurna es de 8 horas y todos los días trabajamos 10 horas, 12 horas, 15 horas, pues claro que esto va a acumular estrés en las personas y esto puede tener un efecto a nivel psicológico o a nivel físico. Y un componente adicional tiene que ver con la entrega personal y emocional al trabajo que realizamos, ¿no? O sea, que las personas tengamos una actitud de ser responsables y de estar contentos haciendo la tarea que realizamos, ¿no? Entonces, todo esto forma parte del entorno psicológico. Así que tenemos el entorno físico, el entorno psicológico del trabajo y tenemos también el entorno ergonómico. La ergonomía tiene que ver con que las máquinas y los equipos sean adecuados para las características humanas, ¿no? Esto incluye, por ejemplo, que las mesas e instalaciones en las estaciones de trabajo
estén ajustadas al tamaño de las personas. Por ejemplo, ¿qué pasa si una línea de selección en un empaque está más abajo de lo que las personas ocupan para estar seleccionando frutas que pasan por esa línea? Mangos, eh, pepinos, aguacates. Pues la gente va a agacharse demasiado y a lo largo de una jornada de trabajo va a tener ciertas afectaciones por trabajar en una posición incómoda. Mientras que si la mesa de selección está demasiado alta, las personas van a tener que levantar demasiado sus brazos para poder hacer la tarea de selección de las frutas o vegetales. Entonces, la idea es que las herramientas, el equipo de trabajo, se adapte a las personas. Por ejemplo, estén a una altura adecuada para realizar la tarea, ¿no? Entonces, la idea es que las herramientas nos ayuden a reducir la necesidad de esfuerzo físico humano. Piensen, por ejemplo, también en la gente que carga materiales muy pesados y entonces pueden apoyarse en herramientas para reducir el esfuerzo físico de la tarea, ¿no? Entonces, siempre que hablamos de los aspectos de salud y seguridad, lo que buscamos es cuidar la integridad de las personas, porque pues el valor de la vida humana es o sea, no se le puede poner un valor económico, ¿no? Entonces, cuando tenemos un accidente de trabajo o una enfermedad ocasionada por el trabajo, pues es un gran problema, ¿no? Por eso es importante que se desarrollen programas de salud y seguridad en el trabajo en las empresas agrícolas, no solamente en las empresas industriales, ¿no? Entonces, la seguridad en el trabajo busca la prevención de accidentes, como decíamos, y administra los riesgos ocupacionales. La prevención de accidentes podemos tomarla en cuenta para evitar formar parte de las estadísticas sobre accidentes, ¿no? Los accidentes, tomen en cuenta que pueden causar desde una lesión corporal, un daño material o un fallecimiento, ¿no? Eh, por eso entonces, para prevenir accidentes, establecemos un programa de seguridad para prevenir esos accidentes, ¿no? Buscamos eliminar las condiciones inseguras en el entorno de trabajo, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo tiene estadísticas pues muy impactantes, ¿no? En el 2017 la OIT estableció que se presentan alrededor de 2.78 millones de muertes relacionadas con el trabajo, de las cuales 2.4 son por enfermedades profesionales, y esto afecta incluso el Producto Interno Bruto a nivel mundial. Todos tenemos daños a los trabajadores que se llegan a accidentar a nivel global y también un impacto en la economía de las naciones. Pero particularmente el caso de los jóvenes es importante. 541 millones de trabajadores jóvenes entre 15 a 24 años en todo el mundo están empleándose, de los cuales alrededor de 37 millones son niños que realizan trabajos peligrosos. 37 millones de niños que realizan trabajos peligrosos. Aplicaciones de plaguicidas, operación de maquinaria peligrosa o algún otro tipo de tarea que no es adecuada para los niños, ¿no? Y ellos tienen una tasa de accidentes de trabajo mayor que los adultos. Así que esta condición de que niños trabajen es un factor que aumenta el riesgo desde el punto de vista de salud y seguridad, de acuerdo a la OIT. ¿Qué pasa con las estadísticas a nivel México? Vean ustedes, en el año 2016 tenemos por estado ordenado las estadísticas desde Aguascalientes hasta los demás estados en nuestro país. Y de esas estadísticas, si vemos a Michoacán, se reporta en la segunda columna los trabajadores con seguro de riesgo de trabajo con promedios anuales, los casos de riesgos de trabajo reportados, los casos de accidentes de trabajo, accidentes en trayecto, o sea, de la casa al trabajo, y las enfermedades de trabajo reportados. Entonces vean cómo el estado de Michoacán
pues sí tiene estadísticas importantes, ¿no? Y así como lo tienen otros estados con capacidad agrícola, ¿no? Como Jalisco, como Baja California, como Chiapas, etcétera, ¿sí? Guanajuato. Tenemos estadísticas también de otros estados con una importante producción agrícola como Sinaloa, San Luis Potosí, Veracruz. Entonces la idea es que nosotros no formemos parte de estas estadísticas, ¿verdad? Entonces, los accidentes, para que se dé un accidente, podemos tomar en cuenta varios factores. Por ejemplo, un agente o una sustancia que ayuda a que se cause el accidente. O una condición insegura, donde el centro de trabajo tiene ciertos descuidos que ayudan a que se provoque un accidente. Por ejemplo, un piso inseguro, un piso mojado, o partes móviles de una maquinaria desprotegidas. Eso sería una condición insegura. Un acto inseguro tiene que ver con la violación de un procedimiento de seguridad que debería de aplicar un trabajador. Por ejemplo, no usar un equipo de protección o meter la manota para limpiar una maquinaria en movimiento. Los accidentes pueden ser leves o pueden ser fatales. Y hay factores personales de inseguridad que favorecen que se provoquen accidentes. Por ejemplo, que una persona no sea adecuada para la tarea que se le asigna. Personas que no tenemos buena visión o buena audición, o tenemos problemas de fatiga crónica, o hemos tenido casos previos de intoxicación y aún así se nos da una tarea donde usamos sustancias químicas tóxicas, ¿no? Entonces, todos esos factores favorecen la realización de accidentes. También hay más accidentes donde la gente trabaja demasiadas horas, más de lo normal. Y también hay más accidentes donde hay un clima laboral en la cual no hay buenas relaciones entre los trabajadores o hay situaciones de hostilidad entre trabajadores o entre trabajadores y sus jefes inmediatos, ¿no? Entonces, para prevenir accidentes en los centros de trabajo, deberíamos de eliminar las condiciones inseguras y reducir los actos inseguros. Las condiciones inseguras, recuerden, tienen que ver con cómo está el centro de trabajo, que puede provocar un accidente. Y los actos inseguros es cuando la gente no sigue los procedimientos de seguridad para realizar su trabajo. Lo que buscamos a través de los programas de salud y seguridad en el trabajo es eliminar condiciones inseguras y reducir los actos inseguros de los trabajadores. Pues con todo ese antecedente podemos entender que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene una ley federal de trabajo donde se incluyen aspectos de salud y seguridad. Y de la ley se desprenden distintos reglamentos, uno específico sobre seguridad y salud en trabajo y una serie de normas oficiales mexicanas que tratan sobre el tema de salud y seguridad. Tenemos muchas normas oficiales mexicanas. Estas podemos dividirlas en normas de seguridad. Tenemos alrededor de 10. Todas ellas tratan sobre cómo prevenir accidentes. Normas de higiene, alrededor de 8 normas. Todas ellas tratan sobre cómo reducir el riesgo de accidentes, perdón, de enfermedades de trabajo, las de higiene. Tenemos 7 normas de organización que dice cómo deben organizarse los programas de salud y seguridad. Por ejemplo, la norma 19 para las comisiones mixtas de seguridad e higiene. Y tenemos 7 normas específicas. ¿Por qué tenemos normas específicas en México sobre salud y seguridad? Bueno, esas normas específicas se tienen en México porque se ha reconocido que ciertas actividades económicas son altamente peligrosas. Dentro de las normas específicas tenemos normas específicas para trabajo en minería o para trabajo en agricultura. Así que la agricultura en México está clasificada como una actividad peligrosa. Entonces, quienes nos dedicamos a esa actividad, pues debemos tener un buen programa de salud y seguridad y estar bien capacitados para hacer las tareas, para evitar accidentes y daños a la salud.
Y también tenemos 9 normas de producto. Esas normas de producto establecen especificaciones para equipo de protección personal o para ciertos equipos usados para el combate activo de incendios. Por ejemplo, hay normas específicas para extintores, normas específicas para respiradores, equipo de seguridad, perdón, zapatos de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas normas ustedes pueden bajarlas en la página de la CTPS. Ahí les dejo a ustedes el enlace. Entonces, tenemos muchas de estas normas. Aquí se las enumero de manera muy breve. La norma 1 trata sobre edificios locales e instalaciones. A ver, según yo ya había compartido la pantalla. Perdón, creo que no estaba compartiendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Ya se ve la pantalla, Liliana? Gracias, una disculpa, ¿eh? De todas maneras, la presentación se las voy a compartir para que la tengan. Bueno, entonces ahora que ya se ve mi pantalla, continúo. Entonces les decía, tenemos muchas normas. La 1, que trata sobre condiciones de seguridad en edificios. La 2, para prevención y protección contra incendios. Esta norma, la 2, es muy, muy importante, sobre todo para las plantas empacadoras de frutas y vegetales, que tenemos almacenes de materiales inflamables como cartón. Muchas plantas empacadoras tienen grandes almacenes de cartón. Entonces, estas normas son muy importantes, la 2, para ese caso, ¿no? La 4 tiene que ver con dispositivos de seguridad de maquinaria y equipo. Por ejemplo, protecciones donde hay cadenas, motorreductores, para evitar que haya un atrapamiento de una mano, de un brazo, de un trabajador. La 5 tiene que ver con el almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. La 6 con el manejo y almacenamiento de materiales. La 9 tiene que ver con trabajos en altura. Si tenemos, por ejemplo, en una planta empacadora, gente que sube hacia los techos o hacia las estructuras superiores para hacer ciertas labores de limpieza o mantenimiento, la norma 9 es muy importante. La 20 trata sobre recipientes sujeto a presión. Entonces, si tenemos nosotros compresores que tienen tanques de almacenamiento de gases refrigerantes, es posible que esta norma les sea aplicable. O si tienen tanques pulmón para almacenamiento de agua a presión, esta norma, la 20, también es muy importante en las plantas empacadoras entonces, ¿no? La norma 22 trata sobre electricidad estática, la 27 sobre soldadura y corte. Entonces, si en las huertas, en los invernaderos o en los empaques tenemos talleres de mantenimiento donde la gente realiza tareas de soldadura y corte, la norma 27 es importante. La 29 trata sobre mantenimiento de instalaciones eléctricas. La 10 tiene que ver con sustancias químicas que pueden contaminar el ambiente laboral. La 11 tiene que ver con ruido, ¿no? Entonces, si la maquinaria en huertas y en invernaderos es maquinaria que genera ruido, o en el empaque la línea de selección y empacado genera ruido, debemos medir esa cantidad de ruido, y si excede lo que la norma establece como límite máximo, 80 decibeles de ruido, debemos usar equipo de protección o darle mantenimiento a la maquinaria para reducir la vibración que genera ruido. La 12 no está muy relacionada a nuestro sector agrícola. Trata sobre fuentes de radiación ionizante. La 13 en radiaciones electromagnéticas no ionizantes. Y esas son normas de seguridad. Pasando a normas de higiene para prevenir accidentes de trabajo, la STPS tiene bastantes normas. La 14 para presiones ambientales anormales, esa no nos toca a nosotros en agricultura, pero la 15 sí. La 15 tiene que ver con condiciones térmicas elevadas o abatidas. Entonces, si los jornaleros agrícolas en huertas o en invernaderos empiezan a trabajar a las 4 de la mañana, 5 de la mañana,
en condiciones de temperaturas muy bajas, cercanas a temperaturas de 0 grados centígrados, tenemos entonces lo que se llaman temperaturas abatidas. Mientras que si la gente aún está trabajando en el campo a las 12 del día, a la 1 de la tarde, con mucho sol, entonces posiblemente tengamos condiciones térmicas elevadas. Ajá. Entonces, la norma 15 es una norma que frecuentemente es aplicable a las condiciones de trabajo en la agricultura. La 24 trata sobre temas de seguridad, higiene, vibraciones. La 25 trata sobre temas de iluminación. La 17 es muy importante, trata sobre los equipos de protección personal. Entonces, bueno, para ciertas tareas agrícolas debemos usar equipo de protección personal. Por ejemplo, el uso de desbrozadoras en campo, o por ejemplo el uso de fertilizantes y plaguicidas, ¿no? La norma 18 tiene que ver con identificación y comunicación de riesgos por sustancias químicas peligrosas. Entonces, todas las sustancias químicas tienen que estar etiquetadas y deben usar una serie de símbolos internacionales, armonizados a nivel internacional, para decir cuando una sustancia es corrosiva, reactiva, inflamable, tóxica, o está sometida en un recipiente a presión, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso trata de la norma 18. La 19 es súper importante. La norma 19 tiene que ver con que los invernaderos, las huertas, las plantas empacadores, formemos una comisión mixta de seguridad e higiene, donde tengamos representación de los trabajadores y del patrón. Y esa comisión haga recorridos para detectar condiciones inseguras y situaciones inseguras. Y se corrijan para reducir el riesgo de accidentes y enfermedades de trabajo. La norma 21 trata sobre informes de los riesgos de trabajo para integrar las estadísticas del centro de trabajo sobre ese tipo de riesgos, ¿no? Cuando sucedan. La norma 26 aplica sobre todo a las plantas empacadoras. Y las plantas empacadoras tienen, por ejemplo, conducción por tubería de aguas o conducción por tubería de gases comprimidos como aire comprimido para las enmalladoras, por ejemplo, aquí en las empaques de aguacate. La tubería que conduce esos fluidos debe tener una codificación en base a la norma 26, que trata sobre colores y señales de seguridad e higiene. La norma 28 no nos aplica mucho a nosotros, tiene que ver con seguridad en equipos y procesos críticos que manejan sustancias químicas peligrosas. Esto es, por ejemplo, más para plantas petroquímicas. La norma 30 trata sobre servicios preventivos de seguridad y salud. Entonces, si los invernaderos, las huertas, los empaques trabajan con muchos trabajadores, teniendo incluso un servicio de enfermería o de médico en el centro de trabajo, el desarrollo de la norma 30 es algo muy interesante, porque muchas campañas de promoción de seguridad de salud pueden llevarse al centro de trabajo. O sea, en lugar de que la gente vaya, por ejemplo, a recibir la vacuna al centro de salud o vaya a una consulta médica al centro de salud o tenga una campaña, por ejemplo, de prevención de enfermedades de transmisión sexual, y para eso tenga que ir a su hospital, a su clínica, todas esas actividades pueden llevarse al servicio de enfermería o al servicio médico que hay en el centro de trabajo. Entonces, de todo eso trata la norma 30. Y tenemos algunas normas específicas. La norma 003 es muy importante para la agricultura porque trata sobre todas las medidas de seguridad e higiene por el uso de plaguicidas o fertilizantes. Y también tenemos la norma 7 para actividades agrícolas que trata sobre condiciones de seguridad en instalaciones, maquinaria, equipo y herramienta en la agricultura. La 8 es para aserraderos, la 16 para ferrocarriles, la 23 para minas subterráneas y abiertas. Vean que la construcción también tiene una norma específica sobre seguridad y salud, la 31, y la 32 es para minas subterráneas de carbón.
Acaba de haber un accidente hace una semana, ¿no? En una mina de carbón aquí en México, en el norte del país. Y desafortunadamente fallecieron algunos trabajadores pues de esa mina, ¿no? Entonces vean que cuando la aplicación de los procedimientos de seguridad e higiene fallan, en efecto llegan a haber accidentes que pueden ser fatales, ¿no? En este caso relacionados con la norma 32. Muy bien. Entonces, ese es un repaso breve de todas estas normas relacionadas a, o que tiene la STPS, ¿no? Quiero comentarles brevemente también de otra, la norma 35. La norma 35 es de publicación un poquito más reciente. Trata sobre factores de riesgo psicosocial en el trabajo, la identificación de esos riesgos, su análisis y la prevención. Entonces, estos riesgos psicosociales también pueden suceder en huertas, invernaderos, compañías de cosecha y empaque. Entonces, la norma 35, aunque es reciente, es importante también que la tomen ustedes en cuenta, porque decíamos que los riesgos no solamente son físicos, sino también pueden haber riesgos psicosociales. Muy bien. Bueno, de momento, aquí dejo esta parte de la presentación y voy a cambiarme a otro material para mostrarles. Eh, Estoy pasando ahora a comentarles un poquito sobre la norma 003 de la STPS, que tiene que ver con el uso de fertilizantes y plaguicidas. Entonces, en esta norma se reconoce a lo que se llama personal ocupacionalmente expuesto. El personal ocupacionalmente expuesto es aquel trabajador que desarrolla actividades agrícolas que tienen que ver con el almacenamiento, traslado o manejo de insumos fitosanitarios o plaguicidas, o fertilizantes, o que hacen el triple lavado de los envases. Entonces, el operador de un equipo que aplica plaguicidas es personal ocupacionalmente expuesto. El trabajador que tiene la mochila colocada con su sombrero, que está aplicando un plaguicida al cultivo, es personal ocupacionalmente expuesto. Acabo yo de hacer unas auditorías de un estándar relacionado con temas de salud y seguridad que se llama Global Gap en fincas de banano en Chiapas. Y en una de las fincas me tocó observar el trabajo relacionado con la fertilización, y la fertilización la realiza una cuadrilla de mujeres, puras mujeres que se realizan la fertilización de banano. Entonces, en este caso, ese trabajo hecho por mujeres hace que las mujeres sean personal ocupacionalmente expuesto también. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son las obligaciones del personal ocupacionalmente expuesto que trabaja con fertilizantes o plaguicidas de acuerdo a la norma 003? Pues primero que nada tienen que capacitarse. Para prevenir accidentes o enfermedades de trabajo relacionadas al uso de fertilizantes y plaguicidas. También deben seguir la información que viene en la etiqueta de los productos químicos que mezclan, preparan, aplican, y seguir la información también de las hojas de seguridad. Cuando ven ustedes en el material HDS, son las hojas de seguridad. También deben informar de cualquier condición peligrosa. Por ejemplo, el trabajador que tiene la mochila colocada para la aplicación de un plaguicida a su cultivo. La mochila se la coloca en la espalda. Pero ¿qué tal si algún día, cuando va a iniciar su trabajo, nota que la mochila tiene un escurrimiento del producto químico hacia su espalda? Ese producto químico puede mojar su ropa de trabajo y puede pasar hacia su piel
y el producto químico que está aplicando ser absorbido en su piel y puede tener una intoxicación crónica. Entonces, las personas deben ser capacitadas para que sepan informar condiciones peligrosas como el goteo de la mochila que se coloca en su espalda u otras condiciones peligrosas. También el personal ocupacionalmente expuesto, los preparadores de plaguicidas, de fertilizantes, los aplicadores de plaguicidas y fertilizantes deben cumplir con el uso del equipo de protección y seguir las instrucciones del equipo de aplicación. Realizarse exámenes médicos, no comer, fumar o beber cuando están usando plaguicidas y lavarse también después del contacto con los plaguicidas. Estoy regresando al muchacho que vemos en la imagen del lado izquierdo que está aplicando plaguicidas. Cuando él termina esa tarea, debe de pasar a la ducha, en la huerta o en el invernadero, enjuagarse, cambiarse de ropa y después regresar a casa o hacer otra tarea si aún tiene otra tarea asignada. No se debe de ir con la ropa de trabajo que se mojó con los plaguicidas a su casa o a realizar otra tarea. Pero así como tenemos obligaciones de los trabajadores bajo la norma 003 que tiene que ver con condiciones de salud y seguridad en la agricultura, vean que también tenemos un montón de obligaciones del patrón. ¿Quién sería el patrón en una huerta o en un invernadero? El productor. Entonces, el productor o la productora deben documentar el uso seguro de plaguicidas o fertilizantes. No pueden haber mujeres gestantes o en lactancia trabajando con plaguicidas o fertilizantes, ni menores de 18 años, ¿ok? Esto es particularmente complicado, sobre todo en aquellas comunidades donde los varones deciden irse a trabajar a Estados Unidos, por ejemplo, o a Canadá, y quedan puras mujeres a cargo de los campos agrícolas, ¿no? Entonces tomen en cuenta que la norma 003, digamos, limita que mujeres embarazadas o dando pecho a sus bebés trabajen aplicando plaguicidas. El patrón también debe supervisar al personal ocupacionalmente expuesto para reducir el riesgo de que haga el uso de los plaguicidas de manera insegura. Por ejemplo, sin utilizar equipo de protección. El patrón tiene la obligación también de informar riesgos a los trabajadores, los riesgos del tipo de trabajo que realizan, ¿no? Por ejemplo, ese señor que está aplicando plaguicidas en el invernadero, en la fotografía que aparece arriba del lado izquierdo, cuando se le encargó hacer esa tarea, se le tuvo que dar capacitación sobre cómo hacerlo, pero también se le tuvo que haber explicado que iba a trabajar con sustancias tóxicas, venenosas. Por lo tanto, que era obligatorio en su jornada de trabajo usar el equipo de protección. Tiene que informarse de los riesgos. El patrón debe capacitar a los trabajadores sobre el uso seguro de plaguicidas, fertilizantes, y debe proporcionar también agua y jabón para lavar su equipo, para enjuagarse él, y debe proporcionar el equipo de protección. Y vean, el uso del equipo de protección, ¿cuál es el adecuado? El adecuado es el que marca la etiqueta del envase del plaguicida o del fertilizante, o la hoja de seguridad. Entonces siempre debemos revisar la etiqueta de lo que se va a aplicar para poder proporcionar el equipo de protección que viene en la etiqueta. En ese sentido, no es lo mismo aplicar cobre como fungicida en una huerta de aguacate que aplicar, por ejemplo, malatión, que viene en una formulación líquida. El equipo de protección para aplicar malatión y el equipo de protección para aplicar cobre, ambos son plaguicidas, es distinto. Entonces no puedo utilizar el mismo equipo para aplicar cobre que para aplicar malatión, que es un insecticida. Pues, tenemos que revisar la etiqueta, siempre, sí. Otra obligación del patrón es mantener y calibrar el equipo de aplicación, realizar exámenes médicos a sus trabajadores. Y vean ustedes que la norma 003 establece 3 tipos de exámenes médicos. Exámenes de ingreso, o sea, cuando está ingresando al trabajo. Exámenes periódicos, por ejemplo, cada año.
y exámenes específicos en caso de haber tenido un problema de intoxicación. Entonces, estos chequeos de salud son muy importantes que se hagan para la gente que trabaja con plaguicidas. El patrón está obligado a aplicar primeros auxilios por intoxicaciones a sus trabajadores en caso de que sucedan y trasladarlos para recibir atención médica, ¿no? Tener un listado regional de los antídotos contra plaguicidas que hay en la región donde se están cultivando, ¿no? Si estamos aquí en Uruapan o en Ario de Rosales o en Tacámbaro, el patrón debe tener una lista de dónde están los antídotos contra los plaguicidas que pueden intoxicar a los trabajadores, ¿no? Y debe contar con un almacén específico para los plaguicidas cuando almacena más de 500 litros o 500 kilogramos de plaguicidas. En ese almacén debe contar con material para manejar derrames accidentales del plaguicida. Contar con las hojas de seguridad y equipo contra incendios. Los almacenes de plaguicidas deben tener plataformas con piso y sardinel. El sardinel es un muro de contención alrededor del almacén. No debe usar los plaguicidas ya caducados, por eso es importante checar la etiqueta. Y en el almacén o cerca del almacén debe de haber un área para enjuagarse con agua limpia en caso de que al trabajador que los manipula accidentalmente le caiga en la piel o en los ojos el plaguicida. La norma 003 también establece que solamente pueden utilizarse plaguicidas con registro sanitario coordinado. Eso se nota en la etiqueta. En la parte central de la etiqueta de los plaguicidas va a venir una leyenda que va a tener esas siglas. RSCO, que significa Registro Sanitario Coordinado. Entonces, si usamos plaguicidas con registro sanitario, es mejor. Ahorita contestamos preguntas, Angélica, dame chancecito. Hay que señalar también la zona tratada con plaguicidas. Señalarles, colocar un letrero que diga área tratada, no ingresar. Hasta que esté seco la mezcla que se aplicó al cultivo, ya se puede ingresar a una zona tratada. Y debemos dar triple lavado de los envases vacíos, para que esos envases vacíos de plaguicidas se entreguen a un centro de acopio y se les dé una disposición final adecuada. ¿Ok? Todos los envases vacíos no deberían de dejarse botados en el campo o quemarse, ¿no? Permítame un momentito. Voy a comentarles un poquito sobre los exámenes que marca la norma 003 y después de comentarles sobre los exámenes médicos, abrimos el espacio para comentarios y preguntas. Decíamos que los exámenes médicos que maneja la norma 003 para el personal ocupacionalmente expuesto a los plaguicidas en huertas e invernaderos pueden ser exámenes de ingreso y ahí se utiliza un cuestionario de evaluación clínica para el personal ocupacionalmente expuesto que tiene la norma 003. Es el apéndice A de la norma 003. Este se debería de hacer antes de iniciar actividades. Vamos a suponer que cualquiera de ustedes tiene una huerta o un invernadero donde aplica plaguicidas y contratan al señor Pancho, ¿no? Supongamos que hay un señor Pancho que va a trabajar con ustedes. Entonces, antes de mandar al señor Pancho a preparar plaguicidas y aplicarlos, ustedes deben de correr el cuestionario de evaluación clínica del apéndice A de la norma 003 para el señor Pancho. Y una vez que han resuelto con el señor Pancho ese cuestionario, pueden saber si el señor es apto para aplicar plaguicidas. Pero también el resultado de correr el cuestionario podría ser que concluyeran que el señor no es apto para aplicar plaguicidas. Entonces ese cuestionario es muy importante que se realice porque nos ayuda a poder saber si la persona
es adecuada para la tarea que se le va a dar, que en este caso tiene que ver con la manipulación de plaguicidas. El examen médico también puede ser de tipo periódico. Para eso tenemos que volver a repetir el cuestionario del apéndice A una vez al año al personal ocupacionalmente expuesto. ¿Quién es el personal ocupacionalmente expuesto? Los almacenistas de plaguicidas, los mezcladores de plaguicidas, los aplicadores de plaguicidas. Incluso si hay otra persona distinta a ellos que ingresa al almacén a hacer la limpieza del almacén de plaguicidas, también esa persona es personal ocupacionalmente expuesto. ¿Qué les parece en las empresas de agroquímicos, donde hay personal que está en la mesita de atención a los clientes? Si ustedes van por la carretera en toda la región aguacatera, van a ver muchas tienditas de agroquímicos. Y a veces tenemos mujeres trabajando o varones trabajando, esperando a que lleguen a comprar plaguicidas. Ellos serán personal ocupacionalmente expuesto, están rodeados por plaguicidas. Claro que sí. Entonces también a ellos les tocaría hacerse estos chequeos médicos. Bueno, el examen médico también puede ser a través de un análisis de sangre que se hace para revisar si ha habido exposición a dos grupos de plaguicidas. Uno que se llama el grupo de los organofosforados y otro que se llama el grupo de los carbamatos. Entonces, esta vigilancia médica anual también puede ser realizada haciéndose ese chequeo médico de sangre para buscar una enzima que se llama colinesterasa. Y esta está relacionada al efecto tóxico de los organofosforados y los carbamatos. La idea sería que si el resultado de colinesterasa muestra que ha habido una intoxicación por esos dos tipos de plaguicidas, la gente debe de sacársele de ese trabajo para que haga otro tipo de trabajo distinto. No debe seguir aplicando plaguicidas porque está teniendo una afectación a su salud. Y tenemos un tercer tipo de examen médico en la norma 003 para quienes trabajan con plaguicidas. Es un examen médico específico para trabajadores atendidos por emergencia o con tratamiento médico por síntomas de exposición aguda crónica a plaguicidas o fertilizantes. Regresando al ejemplo que comentamos más temprano, supongamos que el señor Pancho ya trabaja con ustedes y un día no se colocó su equipo de protección personal. Ustedes lo mandan a aplicar plaguicidas, pero el señor no se coloca su equipo de protección. Entonces, parte del plaguicida que él aplica al cultivo, lo respira, le cae en los ojos, le cae en la piel e ingresa a su cuerpo vía cutánea y empieza a tener síntomas de intoxicación, náuseas, vómito, diarrea o incluso puede desmayarse y perder el conocimiento o en los casos más graves tener fallas en la respiración. Entonces, en ese caso, si al señor se le lleva a un servicio de atención médica para ese tipo de emergencias, se le pueden hacer exámenes específicos para ya en el hospital o en la clínica donde se le está atendiendo, que tienen que ver con, pues, saber el nivel de intoxicación que tuvo y darle un tratamiento en base a los síntomas, ¿no? O quizás administrarle algún antídoto. Si es que el plaguicida que aplicó tiene un antídoto, ¿no? Porque no todos los plaguicidas tienen un antídoto. Bueno, así que tenemos tres tipos de exámenes médicos para quienes aplican plaguicidas. De ingreso, periódicos o específicos. ¿Quién realiza los exámenes de ingreso? No cualquier persona. Tendría que ser un médico o personal técnico titulado de enfermería. Ajá. Por eso es que algunas fincas llegan a tener visitas de médicos o tienen un servicio de enfermería permanente. Eso está muy bien. O puede ser personal certificado en salud con conocimientos demostrables en manejo de intoxicaciones de plaguicidas. Y los exámenes específicos solamente pueden ser realizados por médicos con estudios de toxicología, medicina del trabajo
o salud ocupacional. ¿Ok? Los chequeos de salud para organofosforados y carbamatos a través de la sangre los hace un laboratorio clínico. Aquí les he colocado algunos tipos de plaguicidas que son organofosforados. Uno de ellos en particular se utiliza muchísimo aquí en la agricultura de la zona productora de aguacate que tenemos, el malatión. Y a veces se ocupa también otro que se llama dimetoato, que también es un plaguicida organofosforado. Entonces, si en las huertas donde ustedes trabajan aplican plaguicidas organofosforados como estos, ustedes deben saber que debe hacerse la prueba en sangre de colinesterasa a los trabajadores por lo menos una vez al año. Pero también esa prueba aplica para los trabajadores que manejan carbamatos. Aquí les muestro algunos ejemplos de carbamatos. Y en algunos cultivos también son utilizados todavía los carbamatos. Entonces, si ustedes aplican carbamatos en invernaderos o en huertas, también es obligatorio que se les haga el chequeo de colinesterasa a los trabajadores que hacen esas aplicaciones. Ahora, ¿cómo se interpreta el análisis de colinesterasa? Y esa es la última parte de la explicación que estamos dando para después pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, la colinesterasa es una enzima que funciona para la transmisión del impulso nervioso en nuestro cerebro. Muchos de los plaguicidas que atacan a los insectos afectan el sistema nervioso de los insectos, pero también puede afectar el sistema nervioso de los mamíferos, como el de las personas, nosotros. Entonces, cuando esa enzima disminuye en el cuerpo, disminuye en el suero de la sangre o en los eritrocitos de la sangre, entonces se puede decir que es una prueba positiva de envenenamiento por plaguicidas organofosforados y carbamato. Entonces recuerden, para interpretar los análisis de colinesterasa, la preocupación de envenenamiento por plaguicidas tiene que ver con una cantidad demasiado baja de colinesterasa en la sangre. ¿Ok? Se pueden determinar colinesterasa plasmática o colinesterasa eritrocitaria. Aquí en la zona productora de aguacate, la que comúnmente se determina es la colinesterasa plasmática, la que está en el plasma. Entonces, cada laboratorio da resultados de colinesterasa, de rangos de colinesterasa muy distintos. Lo reportan en unidades por mililitro. Por ejemplo, un laboratorio podría decir, nivel normal de colinesterasa es de entre 5,9 a 12,2 unidades por mililitro. Esto es un resultado que podría decir que hay un envenenamiento con organofosforados o carbamatos, sería cuando estuviera por debajo del 5,9, que es el límite inferior. Otro laboratorio podría decir, un resultado normal es entre 8 a 18 unidades por mililitro. Entonces, un resultado de envenenamiento por plaguicidas sería cuando estuviera por debajo del 8. Entonces, siempre el problema para plaguicidas es por debajo del límite inferior que da el laboratorio. ¿Ok? Si una persona tiene un resultado malo, entonces se le debe retirar del trabajo con plaguicidas para que se regenere la colinesterasa, tenga su nivel nuevamente normal, se le hace un nuevo chequeo de salud y si ya tiene el nivel de colinesterasa adecuado, el médico puede recomendar que regrese a su trabajo de plaguicidas y se le podría regresar a ese trabajo. ¿Ok? Aquí tengo un ejemplo real. Vean ustedes que tenemos el reporte de colinesterasa sérica. El resultado del trabajador que aplica plaguicidas fue de 8,3 unidades por litro y el valor de referencia es entre 4,6 y 14,4. Como en este resultado está 8,3 dentro del intervalo, podemos decir que es un resultado adecuado. ¿Ok? Aquí tengo otro ejemplo de chequeo de colinesterasa, donde reportaron como resultado 223 unidades por litro
El resultado normal está entre 170 a 420. Como 223 está dentro del intervalo, decimos que ese trabajador no tiene problemas de intoxicación por plaguicida. Este es el cuestionario del anexo A de la norma 003. En la primera parte se ponen datos del trabajador, luego se ponen datos de la empresa, sus antecedentes heredofamiliares, sus antecedentes personales, las características de su vivienda, tipo de alimentación y sus antecedentes laborales, incluyendo si ha estado expuesto a plaguicidas, síntomas relacionados, una exploración física y signos vitales, características del trabajador. Y finalmente, la enfermera o el médico que hace el cuestionario pone en conclusiones un breve comentario sobre si se concluye que el trabajador es apto para trabajar con plaguicidas o no es apto para trabajar con plaguicidas. Esa parte del cuestionario, pues es, digamos, la conclusión del experto en salud que aplica el cuestionario. Déjenme mostrarles un último ejemplo. Aquí tengo un caso en donde después de aplicar el anexo A de la norma 003, el paciente tiene dolor de cabeza, mareos, visión borrosa, taquicardia y vómito después de aplicar plaguicidas. En las 2 últimas semanas sin usar equipo de protección. Entonces aquí el doctor que hizo el chequeo dice que esto es una posible intoxicación por organofosforados. Entonces, ¿qué sería recomendable aquí? Que la persona cambiara de actividad para que recupere sus niveles normales de colinesterasa y con un nuevo chequeo médico, si es posible, se le puede regresar a trabajar, pero ya utilizando el equipo de protección. Y vean ustedes, aquí tengo 2, 4, 6, 7 resultados de colinesterasa de trabajadores que aplican, mezclan plaguicidas o de un tractorista. Y vean ustedes que el valor de referencia del laboratorio es entre 4.6 a 14.4. Pero cuando checamos los resultados, vemos que hay 2 resultados debajo de 4.6. El del almacenista de plaguicidas, que tiene un resultado de colinesterasa de 2, y el del tractorista, que tiene 2.7. Esto significa que estos 2 señores tienen un problema de intoxicación con plaguicidas organofosforados o carbamatos. No pueden seguir trabajando con plaguicidas porque sus niveles de colinesterasa están por debajo del nivel inferior de referencia. Entonces, este serían 2 casos de un gran problema de descuido con esos trabajadores que aplicaron plaguicidas y que tienen un importante problema de intoxicación. Muy bien, entonces como ven, las normas de la STPS para salud y seguridad en el trabajo, pues son amplias, ¿no? Y son muy diversas y es muy importante pues que ustedes pues las... Entonces este ha sido un breve repaso sobre estas normas de salud y seguridad en el trabajo y pues platicando un poquito más de aquellas que aplican para la agricultura, ¿no? Ok, pues me gustaría escuchar, si hubiera alguna duda, algún comentario de lo que acabamos de revisar, por favor, si me ayudaran en Canacintra para leer cualquier duda o comentario de los participantes, por favor. Y muchas gracias, ingeniero Hugo Ramos, por su excelente ponencia. Mientras formulan sus preguntas y comentarios en el chat, les pido que contesten la evaluación que les voy a mandar, también vía chat. Y ya que con esta validaremos que se quedaron durante toda la sesión de Zoom. Maribel pregunta, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para hacer el examen